Es fascinante cuando vemos a lo largo de la historia cómo Dios ha utilizado ciertas personas en diferentes aspectos, en diferentes lugares, y los ha usado de una forma extraordinaria a personas que son realmente comunes, ordinarias, que tal vez desde un inicio comenzaron de una forma tan humilde, pero han logrado lugares tan increíbles a nivel de la fe. Por ejemplo, el hecho de conectar con Billy Graham. Billy Graham alcanzó más de 210 millones de personas en 185 países. Es impresionante el impacto que Dios ha tenido a través de hombre. Y los comienzos incluso de él fueron bastante humildes. Y Dios ha sabido usarlo y ponerlo en situaciones específicas para honor y para gloria de él. Otro personaje que tal vez no sé si ustedes conozcan es Jim Elliot. Fue un misionero que murió con otros 5 al tratar de alcanzar los guaraníes en Ecuador. Su historia es fascinante. Es algo que yo no llegué a conocer a pesar de ser de Ecuador, hasta cuando llegué acá y me hice cristiano, que entendí lo que había pasado en mi país, en mi patio del país, y nunca supe qué es lo que había ocurrido. Y cómo ese evento causó varios misioneros que vayan a visitar a mi país y puedan evangelizar. El caso de él, si es que alguna vez han visto esta película que se llama, en inglés se llama The End of the Spear, el final de la lanza, les recomiendo que lo vean. Es una historia espectacular acerca de la vida de este misionero. Y este misionero, lo curioso del caso es el hecho de que impactó a varios misioneros para que vayan a mi país y puedan alcanzar a otras personas. Dentro de estos misioneros se encuentran James Ogan. James Ogan era un misionero que fue a ministrar a varias organizaciones, conectó con varias iglesias en Ecuador. Después se fue a Colombia. En Colombia logró plantar un seminario en Colombia, donde él fue el presidente de Colombia. Y James Ogan logró impactar mi vida en cierto sentido por el hecho de que cuando él vino para acá se conectó con el seminario de Phoenix y fue a través de eso que pude obtener una colegiatura en el seminario de Phoenix, conocer a la familia, una familia estupenda. Y poco a poco el hecho de que me ha impactado la vida puede impactar también la vida de otras personas. Cada individuo tiene un lugar específico donde el lugar puede impactar en su círculo social. Y también puede impactar incluso personas que nosotros conocemos y están a nuestro alrededor. El hecho de poder evangelizar a esta persona que ustedes conocen, Daniel, que él recuerdo que fue a una consejería en la iglesia y el poder compartir el evangelio con él y él como ahora ha impactado a gente que está a su alrededor también ha sido de un alcance que ninguno de nosotros podríamos hacer. Y lo que quiero que entiendan es el hecho de que Dios coloca a cada persona y a cada individuo en ciertas situaciones que no se puede comparar la una con la otra. No podemos decir que uno es mejor o otro es peor. Cada individuo es colocado en cierto grupo, en cierta circunstancia, para glorificar a Dios en ciertas ocasiones que nosotros no podemos hacer. Dios utiliza diferentes personas para poder hacerlo y que cada una de esas personas son incomparables para expandir su reino. Como es en el caso de lo que vamos a ver el día de hoy en el siguiente pasaje, que se encuentra en Mateo capítulo 9, del 14 al 17. Mateo capítulo 9 del 14 al 17. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras que el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Jesús, siendo un maestro por excelencia, utiliza ahora ciertas ilustraciones en esta circunstancia que acaba de ocurrir con él. Él utiliza 3 ilustraciones para enseñar a aquellos que le estaban acusando de darles una lección muy profunda e importante que entender que cuál era el rol y las circunstancias que tiene cada persona en su plan soberano. En el versículo 14 menciona: entonces se le acercaron los discípulos de Juan. Este grupo de personas que vinieron a hacerle un cuestionamiento acerca del por qué los discípulos de Jesús hacen ciertas cosas que ellos no hacían. Los discípulos de Juan, en esta conversación, debemos entender que ellos no tenían a su maestro con él.
Juan el Bautista estaba en la cárcel en ese momento, según vemos en Mateo capítulo 4:12. Es decir, que ellos estaban prácticamente sin ninguna persona que les guíe. Las circunstancias, el carácter y la naturaleza del ministerio de Juan inducían a aquellos que estaban particularmente apegados a él a mantener frecuentemente la forma en cómo él se comportaba. Juan el Bautista tenía unas características muy especiales, por ende los seguidores tenían a imitar esas características. Los fariseos intentaron maliciosamente, mediante esta artimaña, de atraer a los discípulos de Juan a su bando y producir una disputa entre ellos y los discípulos de Cristo. Mientras que los discípulos de Juan continuaban en ayuno, mientras que Juan estaba en la cárcel, los discípulos de Jesús se veían en reuniones, en festejos, comiendo junto con Jesús. Los fariseos vienen ahora a tratar de convencer a los discípulos de Juan que lo que están viendo a los seguidores de Jesús, que está mal, que viene a ser algo diferente, porque ustedes ayunan como nosotros, y nosotros fariseos ayunamos, es decir, que nosotros estamos en el bien, pero mira acá a los discípulos de Jesús, qué es lo que están haciendo. Están actuando de una forma diferente a lo que supuestamente deberían ser las prácticas devotas que nosotros hacemos. Y esto fue el pretexto que quisieron usar los fariseos para tratar de convencer a los discípulos de Juan a irse en contra de él. El ministerio de Cristo fue una ocasión de enemistad y disgusto para aquellos cuyo temperamento eran desagradables y que se dedicaban excesivamente en sí mismos. Aquellos que se veían únicamente en nuestra forma de comportamiento, mira lo que nosotros hacemos y cómo los demás hacen algo distinto. Y por lo que no se alinea a lo que nosotros hacemos, ellos están equivocados. Vinieron con ese tipo de actitud. Para los fariseos la santidad significaba evitar comer con la gente impía. La santidad significaba prácticas religiosas y autodisciplinas como el ayuno, lo cual los discípulos de Jesús no estaban haciendo. Los fariseos intentaron instigar a los discípulos de Juan ir en contra de Jesús, alguien que, si entienden el contexto de lo que vemos en la historia, los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan. Juan era no solo el primo de Jesús, sino que era alguien que estaba preparando el camino para Jesús. Por ende, el trabajo de Jesús era apuntar a la gente a Jesús. El trabajo de Juan era apuntar a la gente a Jesús. Los discípulos de Jesús, de Juan, vendrían a este punto de decir, bueno, si es que Juan, nuestro maestro, está apuntando a Jesús, deberíamos de seguirlo a él. Pero los fariseos logran instigar a los discípulos de Juan al punto que comienzan ahora a cuestionar a Jesús, a apuntarlo a él. Ahora, los fariseos solían ayunar 2 veces por semana, lo podemos dar en referencia en Lucas 18:12, mucho más de lo que requería la ley. Y por lo que hemos estudiado anteriormente en Mateo, podemos entender que la razón por la cual los fariseos ayunaban era únicamente para impresionar a la gente. Esa religiosidad pomposa para que la gente pueda admirarlos a ellos, porque dicen, oh, mira qué religiosos que son ellos por lo que hacen. El ministerio de Jesús era completamente diferente a lo de los fariseos, quienes presumían de ayunar con frecuencia y querían una explicación del porqué de esa supuesta falta de religiosidad que Jesús no estaba demostrando. Si Jesús decía ser un seguidor de la ley, tenía que ser como los fariseos, supuestamente. Esa era la actitud que estaban teniendo estos líderes religiosos. Los discípulos de Juan se pusieron al lado de los fariseos al señalar a ambos que ambos estaban ayunando, los discípulos de Juan y los fariseos, pero ¿por qué ellos no lo hacían? Era natural que los discípulos de Juan, siguiendo las prácticas de su maestro, ayunen. Nuevamente, Juan el Bautista era una persona bastante excéntrica en su forma de ser, y cuando tú seguías a su maestro tenías que imitar prácticamente lo que tu maestro estaba haciendo. Y esta alianza perpetrada por los fariseos contaminó a los discípulos de Juan. Lo cual tenemos que tomar una lección muy importante de aquí, el recordar que debemos ser prudentes y tener cautela de qué es lo que escuchamos de las demás personas. No dejarnos llevar únicamente por opiniones de la gente, no dejarnos llevar por ciertas críticas de otras personas que siembran divisiones entre nosotros por motivos tal vez insignificantes. Debemos de tener mucho cuidado, tanto dentro de nuestra familia como en la iglesia, en comunidad, con alguien que sabemos que tenemos una relación, de no permitir que alguien venga y solo porque escuchó decir a alguien acerca de lo que tú hiciste o de lo que alguien hizo, el seguir esa idea.
Lo cual también nos afirma el hecho de que tenemos que tener mucho cuidado con chismes. Tenemos que tener mucho cuidado con chismes. Porque el momento que tú escuchas a alguien decir que otra persona hizo algo y tú asumes como verdad lo que acaba de ocurrir, estás haciendo algo que incluso a Dios no le gusta. Ten mucho cuidado con ser partícipe de eso. Una buena forma de evitarte el hecho de caer en una situación donde te das cuenta si te están contando un chisme o no te están contando un chisme, es el hecho de que si es que esta persona viene y te cuenta acerca de alguien más, tú le puedes decir a esta persona, ¿puedo citarte con respecto a lo que acabas de decirme? Es decir, que puedo mencionar que tú me acabas de decir esto, incluso la persona con quien estás hablando. Si la persona te dice, no me menciones, ok, entonces me estás trayendo un chisme del cual no estoy interesado. Si es que la persona de quien estás hablando te dio permiso a compartirme de lo que me estás diciendo, ok, perfecto, deja de ser un chisme. Pero el hecho de que tú crees o comiences a compartir información de la cual tú no tuviste derecho de compartir, o incluso crear información falsa al respecto, eso es algo que a Dios no le gusta. Satanás tiene una destreza maravillosa, sin dudar, al tender este tipo de trampas, donde crea división en personas, pero debemos cuidarnos especialmente de que no destruya la unidad de la fe, que se rompa ese vínculo de hermandad, y a causa de aquellos que son malintencionados por querer dañar a los demás. De la misma forma, hoy en las iglesias y ministerios se dejan llevar por una importancia indebida acerca de prácticas, acerca de cómo hacen cierto tipo de grupos de iglesias, la iglesia, cómo ocurre los domingos en la iglesia y a compararlos con otros, en la forma como tal vez es la música, en la forma tal vez como se viste el pastor, cómo enseña, cualquier tipo de cosas que realmente si te pones a analizar no son tan básicas, por poderlo decir de esa forma, no son puntos para dividirse. El hecho de que una persona se viste, por ejemplo, aquí en esta misma iglesia vemos que los pastores se visten de una forma muy informal. A mí me gusta usar corbata, pero lo que se predica te puedes dar cuenta que es lo que realmente es elemental. En algunas iglesias he visitado de hermanos bautistas, me encanta la forma de la letra que cantan, pero te has dado cuenta que algunas iglesias bautistas no utilizan instrumentos musicales. Y es cuestión de preferencia. Pero lo importante que tenemos que analizar es el hecho de que siguen siendo nuestros hermanos en Cristo, a pesar de que estamos yendo a iglesias diferentes. No podemos acusarlos por el hecho de que tienen un estilo diferente al nuestro. Siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Practican su fe de una forma diferente, pero creemos en el mismo Dios. Y no podemos tener esa idea de que ciertas prácticas que se hacen son superiores a otras en comparación a las nuestras. No podemos poner la tradición del hombre como importante y poner a un lado por el hecho de que esa tradición sea más importante incluso que la palabra de Dios. En Colosenses 2:8 menciona, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Analiza que lo importante que tienes que considerar de ver de una iglesia a otra iglesia es el hecho de qué es lo que se enseña. ¿Está siendo Jesucristo glorificado en esta iglesia de una forma apropiada? Las Escrituras están siendo enseñadas de una forma en la cual Cristo es el que sale exaltado. El resto de lo que ves alrededor realmente viene a ser irrelevante. Es Cristo exaltado. Es muy común y lamentablemente que surge estas enemistades y falta de colaboración entre iglesias, ya sea por envidia o por orgullo que tienen a ver entre iglesias, que muchas veces, recuerdo en la iglesia donde estábamos, queríamos conectarnos con otras iglesias, pero muchos pastores tenían esta idea del hecho de no me quiero conectar contigo, ¿por qué? Porque te vas a robar mis ovejas. Y incluso si te pones a pensar en ese sentido, o sea, qué triste es el hecho de que tengas este celo por tener tu propio reino en lugar de pensar en el reino de Dios. Honestamente, si lo pongo de esta forma, si tenemos que conectarnos con otra iglesia y se encuentran con otro pastor que enseña mucho mejor o que aprende mucho mejor y crece mucho mejor, yo no tendría ningún inconveniente. Incluso a muchos de ustedes han escuchado esto, el hecho de que si es que están pensando en una iglesia diferente, le digo, ¿sabes qué? Si encuentras otra iglesia donde puedas crecer, gloria a Dios. Lo importante es que te conectes a una iglesia donde crezcas. Porque mi mentalidad no es en mi reino, mi mentalidad es cuál es el reino de Dios para glorificar a Dios. Y si es que hay un pastor en una iglesia, tal vez más abajo de la esquina, donde está creciendo y donde Cristo está siendo glorificado, apoyémoslo a eso. Esa es la idea de una mentalidad de reino.
No de vernos a nosotros como que si fuéramos una pandilla y la pandilla de la esquina de la iglesia de abajo no se conecta con nosotros. Es una idea absurda. Cuando cada iglesia se considera mejor a la otra y compiten de esa forma, realmente Dios no está siendo glorificado en lo absoluto en estas circunstancias. Si algo no nos agrada de otros, inmediatamente debemos de compartirlo, debemos expresarlo y no permitir que sea nuestra idea de estándar de cómo tienen que darse las cosas, sea la ley de cómo tiene que regir cierto tipo de cosas o el comportamiento de alguien más. Tenemos que siempre hablar con claridad, ser honestos y compartir en amor, entender en amor de Dios qué es lo que ocurre en la vida de otras personas. Cuando leemos que los discípulos de Juan fueron atrapados en las trampas de Satanás, debemos de aprender que, primero, no debemos enfocarnos en cosas externas e indiferentes creadas por el hombre. No debemos enfocarnos en cosas que la gente trae como que si fuera una ley. Existe una gran diferencia entre las doctrinas bíblicas y la tradición humana. No debemos embaucarnos con comparaciones carnales cuando seguimos a la misma meta que significaría glorificar a Dios. Me encanta esta frase de San Agustín que después se le atribuyó a John Wesley, que decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en el resto, caridad. Déjame repetirlo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en el resto, caridad. Esta debería ser nuestra actitud para con los demás. Porque considera que, y el mensaje que viene a darnos Jesús con esta situación es el hecho de que Jesús otorga dones y circunstancias adecuadas para que cada persona glorifique a Dios. Dios da cierto tipo de dones a ciertos individuos que es diferente a la persona tal vez que está sentada al lado tuyo para glorificar a Dios. Te ponen circunstancias completamente diferentes a la que se encuentra otro individuo, pero el objetivo es mismo, para glorificar a Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Los discípulos de Juan tenían un ministerio específico. Los discípulos de Jesús tenían otro ministerio específico. Y no podías, y como los fariseos intentaban hacer, tratar de mezclar todo como que si fuera uno. Yo no podría decirle a otra persona, mira, tú no estás sirviendo a Dios porque no vienes a predicar como yo predico. Yo no puedo decir, o alguien no puede decir, tú no estás sirviendo a Dios porque no sales a evangelizar la forma como yo lo hago. O tú no estás sirviendo a Dios porque tú no estás orando conmigo en mi grupo como nosotros lo hacemos. ¿Por qué sería equivocado el hecho de comparar mi carrera con tu carrera y que todos estamos en el mismo carrejón, en el mismo carril? No es correcto. Jesús utiliza ilustraciones significativas para responder el cuestionamiento de los discípulos de Juan. En Mateo 9:15 menciona, y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar en el luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Cristo defiende a sus discípulos por disfrutar su ministerio y el privilegio que ellos tenían por estar con el Mesías, porque ellos, como estuvieran presentes en una boda, sería absurdo el hecho de que tengan que ayunar cuando están invitados a una boda, están con el Mesías, disfrutando de su presencia. Ahora, con esta ilustración es impactante también lo que menciona, porque esta ilustración no solamente hizo para defensa de sus discípulos, sino también lo hizo como una declaración mesiánica, una declaración y una identificación de su divinidad en el proceso. En el Antiguo Testamento la metáfora del novio se aplicaba claramente a Dios. ¿Por qué menciona esto? En Isaías 54:5 menciona, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Aquí en el Antiguo Testamento Jesús hace una referencia acerca del matrimonio del novio. Y en el Antiguo Testamento estamos leyendo que el novio siempre hace relación con Dios. No solo una vez, sino Isaías también lo menciona en 62:4, menciona, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y a tu tierra, desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada.
porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos. Y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. Entonces Jesús hace una doble referencia aquí. Una, defiende a sus discípulos, y la otra hace referencia a que para que entiendan quién soy yo, también hago esa ilustración. La respuesta de Jesús era implícitamente cristológica. Él mismo es el esposo, el Mesías. Es la era mesiánica que había llegado con ellos. Es por ende que sus discípulos tenían que gozarse al estar junto con Él. Una boda es un momento de fiesta y de alegría, no de luto. Es como una boda para los discípulos tener al Mesías junto a ellos. Porque qué absurdo sería invitarte a una boda y decirte, ¿sabes qué? Porque estamos pasando por momentos difíciles, cada uno traiga su comida en la boda y cada uno traiga comer, por favor. Así como que nunca he ido a una boda que algo me pase así. Al contrario, los que están haciendo la boda quieren compartir el gozo con el resto. Aunque no hay duda de que Jesús y sus discípulos vivían de maneras más relajadas en contraste, sería impropio que sus discípulos ayunaran mientras tenían el consuelo de su presencia con ellos, mientras tenían a Jesús junto a ellos. Es absurdo que los invitados de la boda ayunen durante un banquete nupcial cuando deben compartir la alegría con el novio. Las bodas judías, para que tengas una idea, en ese entonces duraban 7 días. Imagínate una boda de 7 días continuos, donde había un banquete nupcial, donde se esperaba que disfrutaran y que estuvieran alegres y festejando la pareja que se estaba casando, junto con todos los invitados. Jesús incluso utilizó una referencia del testimonio de Juan el Bautista que sus seguidores debían de haber reconocido y hacer esta asociación. Nuevamente, Jesús no habla ni da ilustraciones únicamente por decir, siempre lo dice con un contexto que cuando lo analizas a través de las Escrituras, dices, wow, es increíble la sabiduría de lo que está hablando y la conexión que tiene con uno con otro. Porque en Juan 3:29 menciona, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Es por eso este gozo mío se ha completado. ¿Quién habló esto? Eso fue Juan el Bautista hablando acerca de Jesucristo. Incluso si sus discípulos hubieran entendido esto, el novio, ok, él está hablando acerca del novio y utilizó esta ilustración acerca del novio. Es esta conexión que tienen con Juan el Bautista que sus seguidores debían incluso haber recordado cuando Jesús lo mencionó. Los lectores del Evangelio de Mateo captarían que los primeros oyentes de Jesús se perdieron de comprender que Jesús es el novio del pueblo de Dios en el banquete mesiánico venidero anunciado en las Escrituras. Las personas que estaban en esta circunstancia, en este momento, se les pasó por alto, pero los lectores del Evangelio de Mateo, al leer y entender el contexto, se dieron, wow, se la perdieron ellos. Pero nosotros no, ¿por qué? Porque lo estamos leyendo y entendemos el contexto. Importancia del contexto de los eventos. El rey está personalmente entre ellos y los pecadores que están siendo salvos se están celebrando el festejar con su rey, con su Salvador. La presencia del Mesías les dio a los discípulos un gozo incomparable, incontenible, que no podía ser conectado con el ayuno. ¿Cómo vas a celebrar y morirte de hambre? No podrías celebrar sin tener algo con qué festejar. Cuando está con ellos, todo estaba bien. La presencia del sol hace el día y la ausencia produce la noche. No tenían por qué estar ayunando, no tenían por qué estar tristes. Pero el novio se les será quitado y ellos tendrán que ayunar. Eso es lo que Jesús menciona. Esa es la primera vez en el Evangelio de Mateo que se implica la crucifixión. El verbo apairo, quitado en griego, se usa esta frase de connotaciones violentas que va a ocurrir. La declaración de Jesús acerca de que será quitado de ellos es una indicación temprana de Mateo de que el rey no reinará en esta primera venida. Y esto tomamos la idea de Isaías 53:8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Entonces, aquí viene a ser una referencia por primera instancia que dice Jesús a los demás, que él iba a estar ausente, iba a ser quitado.
Su elección de las palabras quitado de ellos proporciona un presagio de su propio sufrimiento y muerte, así como la pérdida y la desesperación que van a experimentar sus discípulos. Para que nadie les envidie, para que los seguidores de Juan el Bautista ni los fariseos digan, no, mira cómo están en esta situación de ellos están disfrutando, Jesús les aclara que su gozo va a ser de corta duración, porque pronto van a tener una situación donde van a experimentar dureza y severidad, que van a ser perseguidos cuando el novio ya no esté con ellos. Jesús predice la llegada de días muy tristes para sus discípulos, que ahora están felices junto con Él en este instante. Los días en que Jesús ya será muerto en la tumba es donde van a sufrir. Imagínate, después de seguirlo tanto tiempo, disfrutar y que de pronto crucifican a tu maestro. ¿Te imaginas el sufrimiento que tendrías en ese instante? Ahora que esté muerto, esos 3 días de sufrimiento al ver lo que está en la tumba, las persecuciones, después resucita la muerte, perfecto, alegría, felicidad nuevamente, piensan que va a estar con ellos, pero se va y ahora vienen las persecuciones al ser fieles seguidores de Cristo, los sufrimientos, los dolores que iban a experimentar, pero también las calamidades y las enfermedades que nosotros experimentamos en un mundo caído por el pecado, tendría que sumarse a eso. Y tenemos todavía ese sufrimiento cuando vemos el dolor en nuestro lugar y la anticipación de la segunda venida. Es por ende que ellos disfrutaron el banquete con Dios. Cuando Dios partió, ahora nosotros estamos ahora en esta categoría, en este tiempo en que nosotros también ayunamos. ¿Por qué? Porque pasamos dolor, pasamos sufrimiento y tenemos ese anhelo de ver a Jesús que regrese. Ellos tenían una circunstancia completamente diferente a la cual nosotros tenemos. Ellos tenían una situación completamente diferente a la cual nosotros podemos gozar. Es por ende que el ayunar ahora se hace parte incluso de nuestras vidas. Entonces, de hecho, ellos iban a ayunar y nadie necesitaría decirles que lo hagan, porque ellos lo iban a entender que era parte ahora de su siguiente etapa. Cristo ciertamente tuvo la intención de gradualmente guiarlos, de proporcionarles la información necesaria, de darles esa madurez espiritual, esa fuerza para cuando Él se vaya, tengan la capacidad, a través de su poder, del Espíritu Santo, de guiarlos y continuar en la siguiente etapa. Entonces, cuando el Señor a veces actúa con mansedumbre y delicadeza con unos, debemos entender que era el tiempo apropiado para ellos, lo cual también ocurre también para nosotros. Cuando Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, y incluso cuando vemos a nosotros en la iglesia, vemos que ciertas familias o ciertas personas están pasando muy bien, que gracias a Dios todo está prosperando en su vida, de pronto nosotros vemos que estamos pasando por sufrimiento, por necesidad, tal vez una muerte inesperada en nuestra vida. No podemos ponernos en una posición, Dios, ¿por qué los estás bendiciendo a ellos y no me estás bendiciendo a mí? No podemos compararlos los unos con los otros en lo absoluto, porque Dios tiene un camino específico para cada uno de nosotros que nos hace crecer a nuestro beneficio para honor y gloria de Dios. Y no podemos compararnos los unos con los otros en este sentido, incluso dentro de nuestra propia vida. No se trata del hecho de que toda nuestra vida va a ser felicidad, que toda nuestra vida va a ser alegría. Porque siendo honestos, si nosotros vemos el camino que hemos recorrido, vamos a ver que hemos estado en valles, vamos a ver que hemos estado en montañas, vamos a ver que hemos estado en pedradas en nuestras vidas. Pero el momento en que nos ponemos de pie y regresamos a ver todo lo que he experimentado me ha hecho la persona que soy yo en este momento. Para bien o para mal, soy la persona que soy en este momento. Cuando damos crédito que Dios está permitiendo que ciertas circunstancias ocurran en nuestra vida, debemos de reconocer que no se trata de compararnos con los demás para saber qué tan bien estamos en la escala, sino que tenemos que observar en nosotros mismos y darnos cuenta de que Dios otorga estas circunstancias, estos dones, estos momentos en nuestra vida que es para honor y gloria de Él. Nunca debemos de compararnos. Nunca debemos de mirar a los demás, sino que tenemos que mirar a Cristo en ese momento. Vale la pena aclarar que Jesús no apoyó las tradiciones farisaicas del ayuno, pero enseñó a sus seguidores acerca de ayunar. Con lo que quiero decir es el hecho de que Mateo 6 mencionó específicamente acerca de sus seguidores que tenían que ayunar cuando era necesario, cuando era oportuno.
Señala que existen momentos apropiados para hacerlo y su presencia con ellos no era el momento apropiado para hacerlo. El ayuno es una expresión de tristeza que no tiene realidad a menos de que el dolor esté presente y anhele expresarse. En la Escritura el propósito del ayuno es de poder dar esa conexión y ese recordatorio, esa urgencia a la oración. Es por eso que cuando ayunas, la mejor forma que puedo ponerlo es de esta forma. Cuando pasas un día sin comer, tu cuerpo te recuerda, y es bastante obvio que tienes esas ganas de querer pegarte ese taquito, comerte ese pozole, lo que sea que tengas enfrente, una galleta, porque tu cuerpo te está recordando. Pero cuando ayunas y haces esa conexión, que el ayuno va a ser ese gatillo que te va a recordar, tienes que orar. Necesitas un alimento espiritual que es mucho más importante que cualquier cosa que puedas ponerte en tu boca. Entonces, el ayuno conectado con la oración es lo que te ayuda a estar más en conexión con Dios. El ayuno de los fariseos se realizó por cumplimiento de la ley. El ayuno de los discípulos de Juan el Bautista lo hicieron por expresión de arrepentimiento al seguir a su maestro. Y el ayuno de los cristianos en su máxima expresión es una expresión de dolor por nuestra presente peregrinación y todo lo que implica por este mundo caído. El anhelar de que vamos a ver a Jesús y muchas cosas que vamos a experimentar en este mundo, el ayuno nos va a ayudar a estar siempre en oración y conexión con Él, hasta que Él venga con nosotros, o nosotros estemos en su presencia. Solo cuando Él regrese en su segunda venida, la alegría será completo y el ayuno quedará obsoleto. Es la presencia de Jesús y las circunstancias que se encuentran sus discípulos lo que intenta aclarar a los discípulos de Juan por medio de estas ilustraciones que ahora vamos a ver en Mateo 9 del 16 al 17, que menciona: y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Jesús apoya la afirmación anterior con dos comparaciones, en una de las cuales se toma las prendas de vestir, la otra las vasijas de vino. Pero estas ilustraciones se adaptan perfectamente a las circunstancias que el contexto amerita. Porque si lo vemos en dos categorías, los discípulos de Juan, lamentablemente mal influenciados por los fariseos, que dicen que están ayunando, porque era su misterio, era su propósito, y es lo que estaban haciendo. Los discípulos de Jesús estaban celebrando, ¿por qué? Porque estaban con el Mesías, estaban en la boda, en el momento mesiánico, en ese instante. No puedes combinar lo uno con lo otro. No puedes decir a alguien que está disfrutando con Jesús que se vaya a este otro campo ahora que tenga que estar sufriendo. ¿Por qué? Tienes el gozo acá, no puedes traer lo uno dentro de lo otro. Entonces, no era habitual tomar un trozo de tela, de lana áspera, que nunca había sido separada para unirla en una prenda vieja. Lo iba a arruinar, la iba a romper, se iba a dañar. Tampoco podrías poner un vino nuevo en odres viejos, lo cuales iban a destruir por completo el odre. Sería inapropiado que los débiles y tiernos discípulos de Cristo se pongan en una disciplina de ayuno cuando tienen al Mesías con ellos, cuando todavía no tenían la madurez suficiente para poder enfrentar lo que a futuro iban a enfrentar. Entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. No podemos combinarlo uno con lo otro. El contenido de la declaración es que no todos deben ser obligados indiscriminadamente a vivir de la misma manera. No puedes forzar a alguien a que viva de la misma forma que otro vive, porque cada uno tiene una carrera específica. No puedes pedir a alguien que haga cierto tipo de cosas que solo otra persona puede hacer. Yo no podría hacer el ministerio, por ejemplo, que Andy tiene en su vida, en su círculo social, de la misma forma que él no podría hacer mi ministerio. No podríamos compararnos el unos con el otro. Entonces, Jesús, utilizando estas ilustraciones, describió la relación que había entre los seguidores de su ministerio y los seguidores de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan tienen un llamado específico y fueron fieles a su maestro. Los discípulos de Jesús tenían otro llamado completamente diferente y no sería lógico imponer el peso del uno sobre el otro. Nunca
cometas el error de comparar tu ministerio con alguien más. Dios te ha equipado única y exclusivamente para hacer las cosas que tú puedes hacer, que nadie más puede hacer. No te compares con el resto. Juan era un reformador, preparando el camino del Señor, que buscaba producir arrepentimiento en los que se encontraban inmersos en las tradiciones del judaísmo. Por ende, sus seguidores iban a imitar esa lamentación. Jesús había venido para cumplir la ley y demostrar la verdadera piedad y la virtud de su justicia. Buscaba restablecer la relación de una humanidad caída con un Dios misericordioso por medio de una relación de gracia. No es productivo ni saludable el compararse el uno con el otro. Cada uno hemos sido creados con el propósito de glorificar a Dios. Y es por eso que Jesús otorga dones y circunstancias adecuadas para que cada persona glorifique a Dios. Cada persona exclusivamente fue creada con un propósito. Todos tenemos el mismo propósito de glorificar a Dios. La razón de la vida es glorificar a Dios. Eso va por toda la humanidad, incluso la creación. La fotosíntesis funciona para glorificar a Dios. Las etapas de la luna funcionan para glorificar a Dios. Los animales, la forma que ellos actúan es para glorificar a Dios. Todo en su creación es para glorificar a Dios. Pero cómo lo hacen cada uno es totalmente diferente. No podemos compararlos los unos con los otros, porque el momento en que tú inicias ese camino de desviarte en querer compararte con el otro, cuando comienzas una carrera, y si estás viendo a la persona que está corriendo en el carril diferente al tuyo, ¿qué es lo que va a ocurrir contigo? Te vas a caer, te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios ha hecho en ti, el don que Dios exclusivamente te ha otorgado para poder glorificarlo a Él. En nuestro caminar espiritual vamos a tener momentos de gozo y de tribulación. Esto es algo que también tenemos que reconocer. Van a haber etapas en nuestra vida donde vamos a experimentar alegría, pero también ten mucho cuidado que cuando vengan esas etapas de alegría te olvides de Dios. Que pienses que todo está tan bien en tu vida, tienes suficiente dinero en la cuenta bancaria, todo está salud, todo está bien, planeemos vacaciones, hagamos esto, lo que sea, estamos en felicidad y de pronto te desconectas completamente de Dios. Ten mucho cuidado en ese balance, porque en tu vida también vas a experimentar momentos de sufrimiento, momentos donde vas a sentir esa necesidad, donde vas a experimentar ese dolor interno. Debe de haber un balance entre los dos, en los cuales puedes rendirte ante Dios y en todo momento, en todo lugar, siempre dar honor y gloria a Dios. Enfocarnos en Él. Todos los cristianos haríamos bien en reflexionar sobre si nuestro comportamiento o estilo de vida y las palabras que usamos transmiten que nosotros estamos sirviendo a ese Dios en las buenas y en las malas. Dios será siempre siendo Dios. Job viene a ser un gran ejemplo al respecto. El hecho de que él tenía todo, glorificaba a Dios. Se le quitó todo. Perdió propiedad, hijos, reputación, salud. Y aún así estaba glorificando a Dios. Y se le devolvió el doble. Y aún así siguió glorificando a Dios. Eso es un gran ejemplo que el Señor ha puesto en las Escrituras para que recordemos que todo se trata acerca de Él. No de nuestro estilo de vida, no qué es lo que vamos a esperar que Dios nos bendiga en este momento, sino de Él. No importa las circunstancias que estén en nuestro camino. Si lo hacemos en este sentido, si servimos a Dios sin importar, me refiero al hecho de sin considerar la carrera de los demás, sin estar entretenidos en viendo a otras personas, vamos a ser más efectivos en lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros. Ahora, vale la pena aclarar también, es importante también cuando vemos a otros hermanos cristianos corriendo, el sentir la motivación, wow, qué buena carrera, yo también quiero correr. No necesariamente la misma carrera que ellos están corriendo, pero me ayudan a tal vez a crecer mejor en ciertas áreas. Vale la pena aclarar también esa diferencia. Es por eso también cuando leemos acerca de personajes en la historia, biografías, o cuando vemos hermanos y hermanas en Cristo que están creciendo en el Señor, decir, wow, tengo
por decirlo de esta forma. Tengo una envidia sana, no en el caminar en el mismo carril que ellos están haciendo, sino el hecho de que quiero hacer igual, que Dios me utilice de la misma forma y voy a seguir corriendo en el mismo carril. El ver que los demás están glorificando a Dios tiene que motivarte a ti, decir, voy a seguir adelante. No por envidia de los demás, sino por el hecho de que ¿cómo puedo yo hacer para glorificar más a Dios en mi propio carril? Debemos de regocijarnos en los triunfos de los demás, en sus carreras, en ver lo que está haciendo Dios en sus vidas y gloria a Dios, cómo lo estás utilizando a Él. Pero decir, Señor, yo también quiero hacer lo mismo. No por el hecho de que quiera llamar la atención, no por el hecho de que quiero que las personas me reconozcan, sino porque yo quiero glorificarte a ti, aun si es que es detrás de cortinas, aun si es que nadie me ve lo que estoy haciendo, quiero glorificarte a ti. ¿Qué es lo que puedes hacer tú en mi vida, Señor? Me rindo a ti, que puedo conocer más de ti. ¿Por qué? Porque esa circunstancia que Dios me ha dado, esas situaciones que Dios ha presentado en mi vida, me van a hacer para glorificarte a ti, incluso en las situaciones negativas. Incluso en los sufrimientos, Señor, ¿cómo puedo glorificarte con este dolor? ¿Cómo puedo glorificarte con esta circunstancia? En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Mi pregunta para ti es, ¿estás consciente de que tendrás tiempos buenos y tendrás tiempos malos? Si no lo estás, debes de. Y prepárate en este momento en que tal vez no está pasando nada malo en tu vida, pero siempre recordar en el futuro, algo puede pasar. Y no por el hecho de que sea ave de mal agüero, sino porque estamos viviendo en un mundo caído y que tarde o temprano el bien, mal, cosas buenas, cosas malas van a pasar. Pero el punto es el hecho de que tu corazón está preparado para poder glorificar a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Te estás incluso también tomando en cuenta cuál es tu don espiritual? Personas me han preguntado, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Mi pregunta inmediata a esto es el hecho, ¿cuál es tu don espiritual? Dios te ha otorgado un don espiritual específico con el cual puedes glorificar a Dios de una forma que otras personas no pueden hacerlo. Dios te ha equipado con ciertas características que tú tienes que otra persona no puede hacerlo. Por poner un ejemplo, mi esposa tiene el don de misericordia. Es por eso que ella es como un magneto para la gente, para que puedan desahogarse, abrir su corazón con ella, porque ella tiene un don de misericordia que puede ser empleado en consejería, que ella puede guiar a otras personas. Dios me ha equipado con el don de enseñanza. Es por eso que tengo la facilidad de leer, estudiar, aprender y tomar todas estas ideas y presentarlas de una forma que tenga lógica. A otras personas les ha dado el don de servicio, de cuales tienen la facilidad de ver las cosas, ver las necesidades donde se encuentran y resolver el problema. Entonces, si no reconoces cuál es tu don espiritual, no vas a ser tan efectivo o tan efectiva en la forma en cómo vas a glorificar a Dios. Es primordial entender cuál es tu don espiritual. Y cuando entiendes cuál es tu don espiritual, vas a saber cómo ejercer ese don para la gloria de Dios de una forma más efectiva. Pero también, digamos que ya entiendes tu don espiritual, o si es que incluso no conoces tu don espiritual, ¿qué clase de persona eres? ¿Aquella persona que se siente en la banca y mira a los demás correr? ¿O aquella persona que entiende, ok, quiero correr esta carrera, quiero seguir adelante, quiero glorificar a Dios con mi vida, no quiero dejar que los días pasen y sienta que he desperdiciado mi vida? Considera el tiempo que Dios te ha dado. No seas un espectador. Comienza la carrera. Así tengas que primero gatear, así se comienza. Así tengas que equivocarte y caerte, así se comienza. Podría ser el hecho de que estés evangelizando a alguien y digas, no, que no sé qué decir, que es un extraño, que miedo. Hazlo. Equivócate. Aprende. Así se comienza. Pero no te quedes sentado, no te quedes estancado. Deja que Dios te utilice. Deja que Dios sea glorificado en ti. No desperdicies tu tiempo. Cada segundo de tu vida cuenta para la eternidad. No llegues al cielo con las manos vacías. Gracias a Jesucristo, al trabajo culminado de Cristo, nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios.
Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, tenemos las puertas abiertas a la eternidad. Pues algo que incluso hablamos con mi esposa y hemos aprendido, el hecho de no llegar a una casa con las manos vacías y que si es que tienes que tocar la puerta con el pie, porque tienes algo en tus manos, vale la pena. Toma esa idea cuando llegues al cielo. Gracias a Cristo tienes las puertas abiertas para ti, pero no llegues con las manos vacías. Que tu vida sea para la gloria de Dios. Es decir, mira este fruto que he producido para ti, gracias a lo que tú has hecho en mí. Gracias al hecho que he permanecido en ti, mira todo lo que traigo para tu honor y para tu gloria. Amén. Que así sea. Padre Santo Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos equipes con lo que es necesario para traer honor y gloria a tu nombre, Señor. Si es que hay algo en nuestra vida que está estorbando este crecimiento espiritual, si es que hay algún sentimiento que estamos experimentando, y sea de temor, de angustia, Señor, te pedimos que trates con estos sentimientos y que nos ayudes a ser mejores. Ayúdanos a crecer, a madurar. Si es que hay algún pecado, Señor, que está en nuestra vida, Señor, elimínalo de nosotros. Que podamos confesarlo, Señor, buscar ayuda de ser necesario para poder correr esta carrera, para poder terminar fielmente esta carrera, Señor, y escuchar esas hermosas palabras que queremos escuchar al final. Bien hecho, mi siervo fiel. Mientras tanto, Señor, equípanos con lo que sea necesario para traer honor y gloria al precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.